Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la forma para seleccionar compresores Doring para equipos de refrigeración. Siempre partimos de los datos del sistema al cual nosotros deseamos calcular o seleccionar un compresor, tales como tipo de refrigerante, valor de la temperatura de evaporación, valor de la temperatura de condensación, valor del su enfriamiento de condensador, valor del su enfriamiento adicional y obviamente si tenemos ambos podemos obtener el valor del su enfriamiento total. Necesitamos también el valor del recalentamiento útil o de evaporador, el valor del recalentamiento ambiental o adicional y con esos dos obtenemos el valor del recalentamiento total. También requerimos el valor de la temperatura del refrigerante a la entrada del condensador, valor de la eficiencia isoentrópica esperada del compresor, valor de la eficiencia volumétrica esperada del compresor, capacidad frigorífica del sistema y también los valores de las caídas de presión en líneas o tuberías de nuestro ciclo. Bien, para nuestro caso de ejemplo vamos a trabajar con refrigerante 290 propano, temperatura de evaporación menos 10 grados, una temperatura de condensación de 45 grados, su enfriamiento de condensador de 4 grados Kelvin o Celsius, no importa, su enfriamiento adicional de 2 grados Kelvin, su enfriamiento total de 6 grados Kelvin, que es la suma de los dos. Vamos con recalentamiento útil de 5 grados Kelvin, recalentamiento ambiental o adicional de 10 grados Kelvin, para un recalentamiento total de 15 grados Kelvin o grados Celsius. Recuerden que en estos recalentamientos son diferencias de temperatura, por tanto su valor, ya sea expresado en grados Kelvin o grados Celsius, va a ser el mismo. Temperatura de entrada del condensador esperada unos 80 grados Celsius. La eficiencia isentrópica del compresor, escogimos 0.7 o un 70%. Eficiencia volumétrica del compresor 0.9. Capacidad frigorífica del sistema o del evaporador de 3 kW. Y la caída de presión, en este caso vamos a trabajarla con 0 psi. Bien, a continuación lo que hacemos es simplemente realizar un diagrama de Molière previo con las temperaturas del ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos la temperatura a la salida del compresor, vean aquí, pero sí tenemos el valor de la temperatura del refrigerante a la entrada del condensador, que es 80. Nuestra temperatura de condensación, en este caso 45, veámoslo aquí. Tenemos también que la temperatura a la salida del condensador es 41 porque simplemente tenemos su enfriamiento de condensador de 4 grados que vemos aquí. Bien, con el dato del su enfriamiento adicional, que es de 2 grados, ya sabemos que la temperatura a la entrada del elemento de expansión a la válvula es 2 grados menor con referente a la temperatura del refrigerante a la salida del condensador. Por eso aquí tenemos 39 grados. Bien, de aquí pasamos hacia el punto E, que vendría siendo el punto de entrada del evaporador. Recuerden que es un proceso isoentálpico y aquí vamos a tener la temperatura de evaporación, que en este caso es menos 10, ya la vimos, y gracias al recalentamiento útil, que es de 5 grados, significa que la temperatura a la salida del evaporador va a estar 5 grados por encima de la temperatura de evaporación y por eso tenemos un valor de menos 5 grados Celsius. Ahora, con el valor del recalentamiento ambiental o adicional, que es de 10 grados, vamos a darnos cuenta que la temperatura de entrada al compresor va a estar 10 grados por encima de la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador. Para este caso vamos a tener una temperatura de entrada del compresor de 5 grados Celsius. Muy bien, ya con estos datos ya podemos proceder al siguiente paso y simplemente consiste en irnos a un programa para calcular el ciclo. En este caso vamos a utilizar el programa Genetron Properties, que está en español, y vamos a digitar toda la información aquí. Vamos a comprobar la información. Vemos aquí que refrigerante 290, aquí colocamos propano. Ahora vamos a colocar la capacidad frigorífica del sistema o evaporador, que en este caso vemos siendo de unos 3 kilovatios, aquí lo piden vatios, serán 3000. Colocamos los valores de la eficiencia isentrópica y la eficiencia volumétrica, miremoslos acá. Nos pide el valor de la temperatura del refrigerante al entrar al condensador, aquí tenemos 80 grados. Aquí también tenemos las caídas de presión, todas en cero, veanlas aquí. Seguimos, ahora vamos a digitar la temperatura de condensación, que en este caso es 45, veanlo aquí. Vamos a digitar el valor de la temperatura del refrigerante a la salida del condensador, que en este caso es 41, aquí lo tenemos.
Vamos a digitar el valor del refrigerante a la entrada de la válvula 39, aquí lo tenemos. Ahora seguimos con la temperatura de evaporación, que en este caso menos 10 grados Celsius, aquí la tenemos. Digitamos el valor de la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador, en este caso menos 5 grados Celsius, vean aquí. Tenemos el valor de la temperatura de aspiración o entrada del compresor, en este caso 5 grados Celsius. Y las caídas de presión en la línea o tubería son de 0 psi, como estamos observando aquí, 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 aquí y aquí. Bien, ahora con esta información le damos calcular al programa para estar en la siguiente pantallazo. Vemos aquí ya los datos del equipo, donde lo cual vamos a obtener 5 datos muy importantes, que son, de acuerdo a este ciclo, vamos a obtener que el flujo másico requerido por el sistema, vamos a verlo aquí, que suban, correcto. Nuestro flujo másico está aquí alrededor de unos 40.33 kilogramos por hora. La capacidad de enfriamiento, ya sabemos, la digitamos de 3000 vatios. La capacidad de calefacción, en este caso se está hablando de la capacidad del condensador. Aquí la potencia, estamos hablando de la potencia mecánica que requiere el compresor. Y estamos viendo el COP, o el rendimiento del equipo en modo de enfriamiento de 2.47, el cual es bastante alto. Correcto. Entonces ahora vamos a obtener otra información que tiene que ver con, vamos a determinar el valor de la potencia frigorífica del compresor dado los datos del diagrama de Molière. Entonces esta potencia frigorífica está contenida o se refiere a la capacidad que tiene el compresor para mover exactamente o manipular toda esa energía térmica que el refrigerante absorbe en el evaporador y en la tubería de succión. Por tanto, para su cálculo es bastante sencillo. Vamos a tener en cuenta aquí el punto 6, en este caso, que significa desde la salida de la válvula de expansión hasta la entrada del compresor aquí. Entonces, para calcularlo, vamos con la fórmula que la potencia frigorífica es igual al flujo másico, que ya lo tenemos, multiplicado por la diferencia entre la entalpía específica de refrigerante a la entrada del compresor menos la entalpía específica de refrigerante a la entrada del evaporador. Y estos valores los obtenemos en esta gráfica aquí. Vamos a verlo acá. Entonces aquí el punto 1, miremoslo aquí, que tenemos 588 kJ por kilogramos, mientras que en el punto de aquí 6 tenemos 304.16 kJ por kilogramos, lo cual obtenemos del programa. Ahora, reemplazando en la fórmula, en este caso vamos a cambiar aquí las unidades del flujo másico. Nosotros lo tenemos en kilogramos por hora, lo pasamos a kilogramos por segundo y lo multiplicamos por la diferencia de las entalpías, que da en kilojoule por kilogramos. Esta multiplicación nos da las unidades en kilojoule, ¿cierto?, por segundo, lo cual equivale a kilowatts. Por tanto, esta multiplicación nos da directamente en kilowatts. Y podemos observar que la potencia frigorífica requerida por el compresor es de 3.18 kilowatts basados en los datos del diagrama de Molière obtenido. Bien, ahora para seleccionar el compresor, entonces yo necesito la siguiente información básica. En primer lugar, el tipo de refrigerante, en este caso 290. Requiero el flujo másico, 4.3 kilogramos por hora. Requiero el valor de la potencia frigorífica del compresor calculada, en este caso 3.18. Requiero la potencia frigorífica del evaporador, en este caso es 3 kilowatts. Muy importante porque muchos compresores piden directamente la potencia frigorífica del evaporador para poder calcular la potencia del compresor. En este caso el programa Doring es uno de estos que pide simplemente la potencia del evaporador y con base en ello me calcula el compresor, lo cual considero bastante bueno porque muchas veces se puede llevar a confusión estos dos valores. Pero desde el punto de vista, vean que la diferencia es muy poca, ¿lo ven? Entonces, por lo general, mucha gente trabaja con la potencia frigorífica del evaporador para obtener las características del compresor, pero es muy importante tener en cuenta el análisis o la información que pide directamente el fabricante. Bien, ahora también tengo que tener en cuenta las temperaturas, recalentamiento y su enfriamiento del ciclo, como las temperaturas de condensación, las temperaturas de evaporación, la temperatura de entrada al compresor y otros que pida el programa. Entonces simplemente debo tener esta información a la mano. Otra información ya tiene que ver con el tipo eléctrico, que tiene que ver con la frecuencia eléctrica del sitio, que puede ser de 50 o 60 Hz,
Y por último, las tensiones eléctricas disponibles en el sitio para poder conectar el compresor. Entonces, a partir de este momento vamos a ver el proceso para seleccionar uno o el compresor, dependiendo de estas condiciones que nosotros tenemos acá. Muy importante que nuestro compresor debe superar o igualar estas condiciones de flujo másico y las condiciones de potencia frigorífica, tanto del mismo compresor como del evaporador. Entonces veamos el ejemplo a continuación. Bien, aquí tenemos abierto el programa de Dorin. Vemos que aquí podemos seleccionar compresores semiherméticos, compresores semiherméticos de doble tapa, tándem, compresores abiertos, unidades condensadoras enfriadas por aire, unidades condensadoras enfriadas por agua, unidades condensadoras remotas, como estamos viendo aquí, y también podemos calcular algunos sistemas como cascada o booster en CO2. En este caso nos vamos a concentrar en aquí un compresor semihermético. Bien, y aquí nos está pidiendo el tipo de refrigerante. En este caso tenemos la serie H para HFC y HCFCs. Tenemos la serie HX para hidrocarburos, como el nuestro, que es 290. Tenemos una serie HEP para 134A, otra serie HI para HFCs y otra serie para CO2. En este caso nos vamos a concentrar en la serie HEX, le hacemos un clic acá. Bien, ya está seleccionado y nos vamos a la parte de selección, como estamos viendo aquí. Al entrar en la parte de selección nos vemos en esta pantalla. Vamos aquí que por entrada nos da el refrigerante 404A. Lo que vamos a hacer es que vamos a desplegar aquí para encontrar el 290, como estamos viendo acá. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar y escoger la tensión de nuestro equipo, así como la frecuencia. Para nuestro caso vamos a coger un equipo que tenga unas 60 Hz. Vamos a ver aquí que sea unos 220 o 440, 60, aquí 208, 230 a 60 Hz. Bien, vamos a ver si lo podemos, aquí dice monofásico 1, vamos a buscarlo trifásico. Entonces vendría siendo este que está aquí, 208, 230, trifásico, 60 Hz. Perfecto. Aquí nos está dando los resultados con base en una condición estándar. Como en este caso nuestro sistema es personalizado y tiene una condición diferente al estándar, vamos a desactivar la condición estándar aquí y ya tenemos, por ejemplo, en este caso ya podemos habilitar ciertos campos acá. Lo primero que vamos a hacer aquí es digitar la temperatura de evaporación, que para este caso es de menos 10 grados Celsius. Vamos aquí, menos 10. La temperatura de condensación nuestra de nuestro sistema es de 45 grados Celsius. Ahora nos está preguntando por la temperatura de aspiración. También podemos ver el recalentamiento, pero por lo general me gusta trabajar con las temperaturas. Esta es la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor. Para este caso tiene un valor de unos 5 grados. Vamos a ver acá, vamos a colocarlo aquí, vamos a verificar. Bien, correcto. Ahora nos está pidiendo la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador. Para este caso vamos a verificar que la temperatura de la salida del evaporador es de unos menos 5 grados. Vamos a colocarlo aquí. Muy bien, menos 5 grados. Aquí también nos pregunta por el enfriamiento del líquido. Muchas veces trata de confundirse, pero aquí tenemos la temperatura del líquido, que vendría siendo la temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula. Para este caso, nuestro refrigerante en ese punto tiene unos 39 grados Celsius. 39 grados Celsius. Y mira que aquí nos pregunta por la potencia necesaria del evaporador. Entonces en este caso, como nos está pidiendo la potencia necesaria en el evaporador, para nuestro caso es de 3 kilovatios. Entonces vamos a colocarle aquí 3 kilowatts. Miremoslo aquí. Y esta tolerancia de capacidad del 20% por lo general viene así por default. Tiene que ver que él va a calcular compresores que puedan estar un 20% por encima de lo requerido o un 20% por debajo de lo requerido. Entonces para este caso vamos a ingresar directamente aquí en calcular y esperamos que el programa cargue. Bien, podemos observar aquí que tenemos unos 4 candidatos. Es muy importante ver que este valor en porcentaje negativo significa que mi capacidad está un 12%, 12.7% por debajo de lo requerido.
Vean que yo solicité 3 kilovatios y miren que aquí me dice el QSUE o la potencia del evaporador frigorífica para este compresor es de 2620. Por esta razón no sugiero que cojamos estos compresores con porcentajes negativos y por tanto nos vamos a concentrar en estos que están aquí. Aquí yo tengo esta serie HX101CS cuyo evaporador para trabajar con él es de 3260. Entonces estamos sobredimensionados un 8%. Me gusta este compresor. Vamos a seleccionarlo aquí y vamos a ver sus características. Cuando yo hago un clic aquí, inmediatamente me da unos datos básicos. Aquí tengo el número de cilindros, el diámetro, la carrera, desplazamientos, los tamaños de la válvula de aspiración y de descarga, carga de aceite, e inmediatamente nos da aquí el marco operativo. Mira donde estamos aquí con aplicación estándar. Muy bien, vamos a desplegar aquí nuestra flecha. Vemos que tenemos condiciones estándar aquí. Vamos a desplegar aquí condiciones estándar. Veamos aquí que nuestra potencia frigorífica, veanlo aquí, es de 3340. Ojo que esta es la potencia frigorífica del compresor, vean aquí. Sin embargo, el programa en este caso nos está pidiendo la del evaporador para él hacer automáticamente los respectivos cálculos. Nos dice la potencia absorbida en kilovatios también. También muy importante, nos especifica la capacidad del condensador que yo necesito, que es una información muy importante para seleccionarlo. Vean el COP, veamos aquí el caudal de 40.9 kilogramos por hora, muy interesante ese valor. La intensidad absorbida de 5 amperios, temperatura de descarga, etcétera. Muy bien, entonces muy importante esa información que nos da aquí nuestro fabricante. Si desplegamos al evaporador, vamos a ver aquí otras condiciones que vamos a tener dependiendo del equipo, ¿no? En este caso les sugiero que trabajemos con las condiciones estándar que tenemos acá, que son las genéricas del equipo, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí el evaporador. También podemos ver el compresor, mírenlo aquí, que también nos está dando otras condiciones que son diferentes, pero en este caso uno trabaja con las condiciones estándar como estamos viendo aquí en este momento. Muy bien, otra opción que tener el equipo es que si yo quiero descargar la información que yo tengo aquí, puedo darle un clic acá, descargar información, y vamos a ver dónde nos lleva a la página principal y podemos obtener descargar folletos y otras opciones, ¿no? Vamos a salir de aquí, vamos a ir nuevamente a otra página y vamos ahora nuevamente a otra opción que me parece muy interesante, que es la de imprimir. Hagamos aquí imprimir. Bien, ya creo que cargó. Aquí se generó el archivo PDF. Vamos a verlo. Veámoslo aquí, que tenemos el modelo, tenemos el refrigerante. Veanlo aquí, los datos que yo le di al programa. Veámoslo aquí, nos está también dando aquí el marco operativo. Vean aquí las condiciones estándar, donde tenemos la potencia frigorífica de mi equipo, correcto. Veamos aquí la capacidad del condensador que él tiene. Veamos aquí el caudal máximo 40.9 y nosotros requerimos 40.3, por tanto estamos bien. Entonces vean la información tan interesante que tiene. Recuerden que para un evaporador de 3 kilovatios. Podemos seguir aquí otros datos técnicos como número de cilindros, diámetro, desplazamientos, carga de aceite, las dimensiones de mi equipo. Veanlo aquí, muy interesante verlas. Realmente una información bastante completa. Otra información adicional que nos trae el equipo, dice versión ATES, lo cual es muy importante para compresores que trabajan con hidrocarburos, etcétera. Entonces pueden ver aquí que esta información es bastante completa. Vamos a cerrar para volver nuevamente a nuestro programa. Miremoslo aquí. También podemos analizar este que está acá, pero resulta y acontece que ya con este compresor cumple suficiente nuestros requerimientos. Y entonces de esta manera, como pueden observar, es una forma bastante sencilla de uno establecer o verificar las condiciones para uno seleccionar un compresor de este tipo de fabricante Doric. Muchas gracias y nos vemos en otro video.